Muchas veces se escucha decir que la época de la escuela y el colegio es la más bonita de todas. Pero para los 43 niños del sexto de básica de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Ampetra, el daño ya está hecho. Ni nadie va a reparar lo que ya está hecho. esta bonita etapa se convirtió en una pesadilla que les dejó una cicatriz emocional. Esos casos horrorosos que han salido a la luz, ya no queremos más. Que nunca más escuchemos decir el prestigio de una institución pesa más que los derechos de los niños. ¿Qué le ha pasado aquí? Porque es la primera vez que está una escuela haciéndole cumplir lo que pasó aquí con el monstruo. Dentro del aula del sexto C no había un profesor, sino un monstruo. Muévete, por favor, guarda todo lo que te compré. Belén, mi amor, ya está lista tu lonchera, ven a verla. ¿Te pasa algo? Ven, mamita. Vamos, Belén, es en serio, no, ya es tarde, Belén. Parecía un día común en Ampetra. A los alumnos les esperaban momentos divertidos, materias interesantes y otras no tanto. En el recreo correr al bar antes de que se llene, jugar hasta terminar con los zapatos sucios y sin aliento. En fin, la vida de la escuela. Los alumnos esperaban a su profesora. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Pero llegó quien les arruinaría su infancia para siempre. ¿Qué son esos ánimos? ¿Cómo están? Él es José Luis Negrete Arias, que venía de reemplazo de la maestra titular. Yo soy su profesor Luis y me vengo a quedar con ustedes un semestre. Para empezar vamos a hacer un trabajo muy bonito. Sacan una hojita de sus cuadernos. Un joven bachiller de comercio de 22 años de edad y sin experiencia alguna como docente, que se convertiría en el quinto más buscado. Aún así, sin experiencia, fue aceptado como profesor suplente en esta institución educativa. Saquen una hojita de sus cuadernos y vamos a empezar con una actividad y es escribir su autobiografía. Usted ahí pone quién es, cuántos años tiene. ¿Quiénes de los que están aquí tienen papás? Mamás. Eso, usted escribe quién es su mamá, quién es su papá, dónde trabaja. Ese día comenzó la pesadilla para los 43 alumnos del sexto C. Acá hay un compañerito voluntario. Un aplauso para el compañerito. Eso es, qué lindo. De eso se trata este curso, compartir entre compañeros, llevarnos bien, ser amiguitos. ¿Sí o no? Sí. Eso. Esta historia empieza en el año lectivo 2010-2011. Ellos tenían 9, 10, 11 años, pues algunos se volvieron mal carácter, otros no querían que los papás les vean cuando se bañaban en la ducha, obviamente escondiendo todo esto. Se volvieron agresivos con sus hermanos, retraídos, no querían estar en reuniones. Ya después, claro, hubieron marcas físicas, en algunos golpes en su cuerpo, algunas secuelas que algunos de los niños y niñas todavía tienen hasta el día de hoy.
Una de las primeras tareas que tuvieron que hacer fue una autobiografía. ¿Saben lo que es una autobiografía? Es ¿cómo somos? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿De dónde vengo? ¿Tienen papás y mamás? ¿Contamos quién es nuestro papá y quién es nuestra mamá? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos hermanos tengo? Si tengo abuelita, si tengo abuelito, si tengo perrito, si tengo perrita. Todo lo ponemos ahí. Y el que tenga la autobiografía más completa, le voy a dar un premio. Me acuerdo que nos mandó a hacer una carpeta de nuestra bibliografía. Nos mandó a hacer una carpeta y ahí prácticamente dijo que escribamos lo que nosotros queramos. Dice, lamentablemente yo escribí en esa carpeta que mi papá estaba enfermo. Después de que nosotros le presentamos la carpeta, él decidió ir a las casas con la excusa de que era parte del colegio, lo cual no era parte del colegio, era porque él quería. Bueno, él fue a casas de algunos compañeros, no de todos. Cuando fue a nuestra casa, pues ahí él conversó, o sea, porque es de los típicos manipuladores que hace creer que es buena persona. Y ahí fue que él prácticamente se enteró de las debilidades de la familia, de las debilidades de nosotros. Levanten la mano a los que les gusta el algodón de azúcar. ¿A ti no te gusta el algodón de azúcar? ¿Qué te gusta? Las empanadas. ¿A quién más le gustan las empanadas? En donde podía conocer a profundidad las debilidades de cada una de estas 43 familias. Visitó cada una de las casas, entonces conocía perfectamente y les decía en el aula que si ellos avisaban, él podía ir a los lugares de trabajo, conocía a sus hermanos, a los hijos, y decía que los podía matar con una pandilla al que él pertenecía del barrio del Solanda. Entonces fue por miedo que no podían contarle. Y al que hable, le voy a incendiar la casa. Con sus papás adentro. Llego en la noche y les prendo fuego. ¿Eso quieren? No se los escucha, pues. ¿Quieres o no quieres eso? José Luis Negrete usó esta información para amenazar e intimidar a los chicos por si contaban lo que les hacía. Les decía que si hablaban con alguien, mataría a sus padres, quemaría sus casas. Dijiste que dice que le va a contar a su mamá. Resultó que es medio bocón. Mata a su hermano. Él dijo, por las niñas, niños y adolescentes no se puede mirar bien las películas de ciencias naturales. Padres de familia, ¿podrían ustedes colaborar para comprar unas cortinas? Un padre de familia escuchando esa necesidad y por sus hijos, por supuesto que sí, pero no sabíamos lo que estaba pasando al interior de esto. Se supone que para eso también hay los inspectores que debían transitar todo el tiempo por los corredores de la institución. Ustedes dos, vigilen la puerta. Elegía a 2 niños del salón para vigilar que nadie se acerque al aula. Ahí es cuando aprovechaba y hacía cosas que son muy difíciles de describir. En una academia de 1500 estudiantes, nadie sabía lo que ocurría en el sexto C. Elegía a sus jefes de fila. También fui su jefe de fila y, o sea, a mí aún me duele. Creo que no he tenido la oportunidad de disculparme con mis compañeros porque a los jefes de fila nos decía, si es que lo ves parado, o sea, con el marcador, le peguemos en la cabeza o así cualquier cosa, porque si no se desquita con los jefes de fila. Una vez yo ya no quise, porque me sentía tan mal, o sea, nadie se merecía eso, ¿no? Creo que yo era la más rebelde del curso. Y esa vez que yo no les quise ya pegar a mis compañeros, me pasó al frente. Y justo mis compañeros llevaron esas pistolas con balines naranjas, y él me disparó y me llegó al ojo. Y desde ahí yo empecé a perder la vista y creo que por esa razón no me gusta usar lentes porque es lo que me recuerda, o sea, usar lentes me recuerda a eso, entonces prefiero no ocuparlos.
Los abusos de José Luis Negrete continuaron y fueron más allá del maltrato físico. En clases de ciencias naturales usaba videos pornográficos para supuestamente explicar las partes del cuerpo humano. Después, elegía a un estudiante y lo obligaba a desnudarse frente a la clase, para que repita lo que acababa de ver, escenas sexuales. A las niñas las rayaba con un marcador en sus partes íntimas, golpeaba con un tubo y un cable a quien no le obedecía. Según las investigaciones, violó a una alumna. Curiosamente, José Luis Negrete obtuvo una carta firmada por los representantes, en la cual se pedía que continuara como maestro del grupo. Fueron 10 meses de terror, tortura y silencio. ¡Abre los ojos! Finalmente se dio la primera voz de alarma. A los meses, yo tenía morados en mi cuerpo y un fin de semana voy a las piscinas con mi familia, era algo usual. Ese día yo no me comportaba de manera normal. Yo siempre era una niña que iba aquí, allá, jugaba, se caía, muchas cosas. Entonces yo ese día decido recluirme en un espacio de la piscina para que no vean los morados que yo tenía en el cuerpo. Y por más que traté, fue inevitable que no se dieran cuenta. Me empezaron a preguntar mis tíos, mis abuelitos, qué tenía, qué me pasaba. Yo decía que no, que me caía en el colegio. Como era lo usual o la mentira que él decía que transmitiéramos al resto para que no se enterara nadie de todo lo que pasaba. Hasta que mi tía llega algún momento y me pregunta sobre sobre qué es lo que estaba pasando dentro del curso. Y yo decido hablar, se toman fotografías de los morados que yo tenía en el cuerpo y yo inmediatamente después salgo de la institución. Estos 43 niños y niñas, dentro de ellas está también mi sobrina, llegaba a la casa con muchos golpes en su cuerpo, con morados, golpes en su cara, en su rostro. Entonces, claro, al mirar esto, mi hermana la pregunta de qué sucede, qué está pasando. Y pues ella decía que se había caído de las gradas o a veces que por haber estado jugando fútbol, en ese contacto físico, le había tenido estos golpes. El maltrato ya era evidente. Creo que inicialmente fue justamente la primera niña que rompió el silencio, que avisamos a los profesores, incluso en presencia de la autoridad máxima de la unidad educativa Ampetra, en presencia del señor Luis Naranjo, que hoy ya falleció, en presencia del inspector, en presencia de los señores funcionarios del DECE, los psicólogos, los morados que tenía en el cuerpo mi sobrina. Que nunca más escuchemos decir el prestigio de una institución pesa más que los derechos de los niños que fueron brutalmente y que nunca pidieron estar en la aula del terror. Inmediatamente acudieron a las autoridades, pero hay docentes que deshonran su profesión y prefieren mantener las apariencias y el buen nombre de la institución a costa del sufrimiento. Ellos dijeron que enseguida iban a actuar y que iban a mirar cómo separar al perpetrador de los niños y las niñas. Que siempre le llevaremos, señor presente, señor Naranjo, debido a su inoperancia, a su omisión, a sus actos de oídos sordos en el momento indicado y solicitado por nosotros los padres de familia. Pero para nuestra sorpresa, el momento en que nosotros separamos a Jennifer de la institución, la sorpresa era que el señor rector había dicho que esto es un lío de faldas, que seguramente la madre de mi sobrina estaba enamorada del profesor y que por no haberle hecho el caso, ahora estábamos armando este tipo de escándalo. No siempre es la edad del burro.
porque hubo un par de veces que las madres sí fueron a preguntarle, ¿qué pasa? Mi hija está así, mi hija está alejada, mi hija está deprimida. Y le decían, no, ha de estar enamorada, a la edad del burro. Y esas eran las respuestas que les daba según los testimonios. Inicialmente los otros padres dudaron de que en realidad pensaron que esta madre de familia se enamoró del profesor y que se hizo este escándalo por esta situación. Y Negrete les vuelve a amenazar a los niños con lo mismo. Ojo, acuérdense que yo sé dónde viven y todo esto. Y entonces los otros niños callan y no le apoyan a la compañera que estaba denunciando. No pasa nada, es mentira. Luego hubo algunas denuncias de líos de faldas en las que no hay para qué entrar en detalle, pero que desviaron por un momento la atención sobre el caso que estaba sucediendo. Y después de unas semanas de esto, en la que los niños cuentan que fue mucho más fuerte el castigo que recibían de parte de Negrete en el aula, una segunda niña habla. El punto clave es cuando una de las niñas Mi amor, ¿qué te pasa? se van de vacaciones y un domingo ella no quiere regresar ya el lunes a clases. Le dice definitivamente yo no quiero regresar a clases. La Real dijo la verdad. Dije la Real porque en esta escuela tipo militar se acostumbraban a tratarse por apellidos. Entonces dice, la Real dijo la verdad y yo no quiero volver a clases. Es verdad. Un día lunes en donde una madre de familia se alerta, convoca a otros padres de familia, se reúnen en la casa de una de las madres de familia y se sabe totalmente todo esto. Por fortuna, los padres resolvieron no escuchar al rector, sino escuchar lo que sus hijos decían. ¿Qué cosa? No puede ser posible eso. Ustedes como institución tienen que sacar a ese maestro. Yo conversé con la mamá de una de las chicas que cuando llegaron, la hija le dijo, mami, perdóname por no haberte contado antes, pero todo lo que dicen es verdad. Esto es lo que nos hace el profesor. Y claro, dice la señora, yo le dije a mi hija que no tenía por qué pedirme disculpas porque ella no es culpable de nada. Y ellos querían salir a matar a Negrete en ese momento. O sea, me lo dijo una de las madres, por suerte, no la encontramos en la casa, porque si la encontrábamos seguramente los presos éramos nosotros y no él. José Luis Negrete ya no estaba. El rector le había aceptado la renuncia aún conociendo de lo que se le había acusado, lo cual fue considerado en el informe final de la Asamblea Nacional en la Comisión a Ampetra como una responsabilidad directa del rector. Se hicieron denuncias en los distritos de educación y en la fiscalía. José Luis Negrete se da la fuga el 17 de octubre del 2011. Cuando la Policía Nacional allanó su domicilio, ya no había rastro de él. El
día lunes, que fue el día que se destapó el caso, cuando los padres acudieron a la institución educativa, se topan con la enorme sorpresa de que el señor rector le había aceptado la renuncia, algo tan ilógico porque él conocía ya de estos golpes, de estos maltratos. Aceptarle la renuncia como que me muestra como una parte, desde mi punto de vista, un encubrimiento. Él se va y desde ahí se desaparece. Huyó, dejando con su partida la indignación de los padres de familia que no encontraban la ayuda oportuna del Estado. Mucho tuvieron que ver las autoridades en todos los rangos posibles de ese colegio en no darse cuenta a tiempo de lo que estaba pasando, pensando lo mejor, ¿no? En no darse cuenta a tiempo. Pensando lo peor, habiéndose dado cuenta, haber priorizado la imagen del colegio por sobre los derechos de estos 41 niños. A sus actos de oídos sordos en el momento indicado y solicitado por nosotros los padres de familia. Primero porque no les creen, segundo porque no hay garantías de que en un tiempo determinado ya tengas una sentencia que en efecto sea satisfactoria y que te restablezca hasta cierto punto los derechos que han sido vulnerados, porque nuestro sistema hasta cierto punto es muy corrupto y es muy lento, revictimizante, retraumático para las personas. Desde el momento que vas a presentar la denuncia te dicen, ¿y usted tiene pruebas? Entonces, claro, las mamitas, los papitos que quieren denunciar ya con eso se quedan porque piensan que los testimonios de los guaguas nadie les va a creer por el hecho de que son niños. Del 2011 al 2019 han transcurrido prácticamente 8 años y seguimos, o sea, sí está la sentencia firme, pero tenemos todavía una acción extraordinaria de protección que puede llegar al caso de que dentro de 2 o 3 años nos den una audiencia y digan, sí, en efecto, saben que el proceso se vulneró, porque no tenemos confianza en el sistema judicial de nuestro país y les importa muy poco o nada los sentimientos de la víctima, de los estragos que le produce a la víctima. Cuando los conocí, cuando cada uno me fue contando sus relatos de cómo habían pasado los hechos, me impactó los detalles con los que los niños, a pesar de que ya habían transcurrido varios años para esa época, contaban. Y todavía en sus palabras se sentía el dolor que causó todos estos eventos que ellos vivieron. Se pudo evidenciar en estos testimonios cada una de las cosas que los chicos manifestaban y cómo en algunos casos incluso esas agresiones físicas eran de algún modo todavía visibles en su cuerpo. Las marcas no solamente fueron internas, emocionales, psicológicas, y no solamente fue a estos niños y a estas niñas, sino que se amplía a la familia y no solamente se queda en el núcleo, porque también se involucraron abuelos, abuelas, tías, tíos, se involucra mucha gente, es decir, una afectación que es de gran alcance. El daño estaba hecho y los padres pedían justicia. José Luis Negrete tenía que aparecer. Estaba en el programa de los más buscados desde el año 2012. Era el 5º más buscado. Desde el 17 de octubre del 2011 estuvo huyendo de la justicia, hasta que 4 años más tarde fue capturado. Tenía el cabello largo y cirugías en el rostro. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra y si no tiene un abogado le proporcionaremos uno. Lo curioso es que lo arrestaron donde él vivía, lugar del primer allanamiento. El detenido figuraba en el 5º lugar de los más buscados a nivel nacional. A José Luis N., el equipo del bloque de búsqueda de la Dirección Nacional de la Policía Judicial lo sorprendió terminando de desayunar en su casa ubicada en el sector de Solanda, al sur de Quito. Los agentes de inteligencia, con la orden de allanamiento, ingresaron al inmueble y pese a que el sospechoso físicamente estaba cambiado, sabían que se trataba del 5º más buscado a nivel nacional. Pasaron 4 años desde la primera denuncia hasta la captura de José Luis Negrete. Fue condenado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atentado al pudor contra los 43 estudiantes. Lo más extraño de todo esto es que pensamos que se había ido fuera del país.
pero él aparece en su misma casa en Solanda, que está tan cerca del UPC. Una cosa que decíamos, pero ¿cómo? Una de las cosas que yo recuerdo de los padres, ¿no?, es que ellos siempre estaban con esta indignación de que a pesar de todos los actos que hicieron previos a la denuncia, ¿no?, fueron al colegio, acudieron donde el rector, hablaron con la psicóloga y hablaron quizás con múltiples autoridades en la institución educativa, pero ellos nunca les hicieron caso. Yo consideré que en la reparación integral sí tenían que intervenir y por eso se pidió disculpas públicas. Solicitamos que se haga una placa y que sea puesta y exhibida en el aula donde fueron agredidos los niños. Acto que sí se cumplió, pero sin presencia de padres de familia y medios de comunicación. Se nos negó incluso el acceso a acudir a este evento de reparación que debía estar enfocado en las víctimas, en los sobrevivientes, en los familiares, de una manera amigable, por así decirlo, pero no. Lo que recibimos fue una puerta cerrada, policías, luego un cordón policial. El pasado 19 de junio, este evento no culminó ya que familiares de las víctimas pedían que la institución se disculpe públicamente. Como eso no ocurrió, abandonaron el plantel. El abogado de la entidad dice que no lo hicieron porque eso no constaba en la sentencia. Las acciones como reparación que estaban determinadas en la sentencia, primero que son como de risa, ¿no? Porque lo lógico era que por último ciérrenle al plantel, es lo más lógico, porque no está en nuestras leyes, pero se sobreentiende que son también obligados subsidiarios, que cualquier cosa que les pasa, si yo voy y les llevo a mis hijos a una institución, la institución es completamente responsable de lo que les pasa a mis hijos dentro de la institución, porque es una negligencia de ellos. Sin embargo, la institución no fue sancionada de manera correcta. El Ministerio de Educación no tenía ni siquiera protocolos para actuar. No solo tenía ganas de matarlo porque él hizo mucho daño. Él acabó la paz de la tranquilidad que había en las familias de cada uno de los niños. Estuve con mi hija al lado de él y la impotencia de no poder gritarle y decirle cosas. ¿Por qué le hiciste eso a mi hija? Pensé que a mi hija este tipo no le hizo nada. Simplemente la maltrataba, la pegaba, la insultaba, nada más. No creía de una prueba médica de que salió por ahí positivo, que yo no creía eso. O sea, uno como madre se encierra a la verdad, ¿no? En el 2015, cuando mi hija declaró en la audiencia, mi hija fue diciendo todas las cosas que él había hecho. Ahí me enteré de la verdad. La verdad, yo me enteré hace 2 años. La reparación inmaterial también incluía una disculpa pública de la institución. Las disculpas públicas las hizo el fallecido rector Luis Naranjo, de alguna manera a regañadientes, como lo describen en el portal de Sentimos Diverso. Lo hicieron en un inicio solo entre autoridades. O sea, por favor, con autoridades. ¿Quiénes necesitan la disculpa pública? Las víctimas, los sobrevivientes, los familiares. Las instituciones educativas deben ser un lugar seguro para nuestros niños y niñas. Sin embargo, a partir del caso Ampetra, muchas denuncias de abuso salieron a la luz. Por mucho tiempo yo lo llevé muy oculto. De hecho, ni siquiera topé el tema con mi mamá o con mi papá después de lo que pasó. Hasta el día de hoy nunca hemos topado el tema al 100%, pero yo sé que en su parte, yo sé que como mamá ha sanado. Yo sé que por mi parte como niña, como mujer, también he sanado, a pesar de que aún me falta bastante, pero ha sido un proceso bastante largo en el que he aprendido bastante a quererme, a aprender a diferenciar qué es lo bueno, lo malo, y a no callar, a decir las cosas como realmente son, como realmente las siento.
El caso Ampetra abrió el caso, creo que son 68 que llegaron a la Comisión Ampetra creada en la Asamblea Nacional. Está el Colegio Aguirre Abad. Igual era todo un curso, igual como 30 o 40 alumnos. Está el caso Sevi de Ambato, bueno, ahí es una chica. Está el caso Sevi Guayaquil, que es de los últimos, que son niños pequeñitos. Pero esto sucede en un colegio católico, porque yo trabajo con víctimas en colegios católicos. Sucede en colegios fiscales, en cualquier lado. Y tanto, o sea, si hablamos de cuestión de costos de los colegios particulares, es para una clase media baja prácticamente, pero hay casos como el Sevi Guayaquil, que son para una clase alta de personas. Entonces no hay una distinción en nivel social o socioeconómico en el que se diga sí, solo en estos colegios sucede. Bueno, las familias de las víctimas de Ampetra son un ejemplo, realmente son un ejemplo de lucha, de creer en la justicia, de buscarla, a pesar de que nunca tuvieron respuesta, a pesar de que no han logrado todavía justicia, no han logrado reparación. El daño ya está hecho. Nada ni nadie va a reparar lo que ya está hecho. Ahora, para adelante, es que ya no queremos que haya más casos sorprendentes, o sea, casos horrorosos que han salido a la luz. Gracias a nosotros, al caso Ampetra, que ha roto el silencio, se han venido dando casos más y más a la luz. Me acuerdo que desde ese día yo nunca me propuse el bloquear recuerdos, nunca me propuse a olvidar. Tal vez me hice un daño, porque yo cada día recordaba de que esto nos hizo, esto nos pasó. Incluso yo tenía escrito en un cuaderno todo lo que nos hizo, porque yo necesitaba recordar, por más que pase el tiempo, los años. Y ahí también yo me sentía un poco triste, porque cuando me encontré con algunos de mis compañeros, ellos decían, yo no me acuerdo lo que nos hacía. En una de las conclusiones se determinó que entre el 2014 y el 2017 se presentaron 877 casos confirmados y documentados de abuso sexual en contra de niños y niñas en las escuelas del Ecuador. Y no sé, para mí fue un dolor, porque dije, o sea, ¿cómo no se van a acordar de eso? Pero claro, o sea, ellos prácticamente hicieron bien, bloquearon sus recuerdos, lo cual eso está bien y les permitió tener una vida tranquila. Yo no pude tener una vida tranquila. Era como que en la madrugada yo me despertaba pues por pesadillas. Mi mamá ya me decía que ese cuaderno mejor lo queme, lo bote, aunque nunca le hice leer, pero yo sabía que tenía un cuaderno. Pero no, o sea, mi propósito era eso y a la final, o sea, valió la pena, ¿no? Pude decir todo, en general, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mis compañeros. Después de que ya fue prácticamente lo de la fiscalía, las denuncias y todo eso, las declaraciones, igual, o sea, fui donde un psicólogo, una psicóloga, pero yo consideraba que ellos no me ayudaban. Ellos simplemente querían que yo bloquee mis recuerdos, pero ese no es el punto. O sea, el punto no es bloquear, es aprender a vivir con eso. Los estudiantes, hoy sobrevivientes del caso Ampetra, siguen exigiendo disculpas del Estado, mientras que nosotros, los ciudadanos, exigimos escuelas libres de abusos.